¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí reunidos para poder ver la presentación del documento sobre la ciclovía. Bueno, disculpen, tengo una serie de problemas. Como les comentaba, estamos aquí reunidos justo para poder ver los resultados y la presentación del documento sobre la ciclovía Insurgentes, un análisis social para su permanencia. En este momento nos acompaña, ahora sí que por orden como van a estar apareciendo en pantalla, Víctor Alvarado, coordinador de la campaña de movilidad del Poder del Consumidor. Él es ingeniero de transporte. También nos acompaña Cristina Rosas Balam. Ella es consultora independiente en asuntos públicos y salud pública. Sandra Lazo, líder de proyectos sobre ciudades sostenibles de Greenpeace. Itzel Hernández, especialista e internacionalista. De esta manera, bueno, doy pie a esta presentación, que justo es recordar que estamos con la coalición Cero Emisiones, en la cual estamos varias organizaciones, y que a partir del mes de junio nos dimos a la tarea de observar y caracterizar cómo se estuvo comportando las ciclovías en la Ciudad de México, y bueno, que a partir de esto tener datos que sean funcionales y que puedan ser útiles para toda la sociedad. Víctor, si me apoyas para que puedas hacernos la presentación de los resultados. Muchas gracias por la presentación. Primero que nada, preguntar si me escuchan. Sí, te escuchamos, Víctor. Gracias. Bueno, primero que nada, mencionar que la coalición Cero Emisiones está conformada por la Alianza de Tranviarios de México, Bicitecas, Cooperativa Los Mosquitos, el Poder del Consumidor, el Frente de Organizaciones de Transporte Colectivo Alterno y Greenpeace México, así como Transita Seguro. El día de hoy, como bien lo mencionaba Maitón, estamos presentando nuestro documento Ciclovías Insurgentes, un análisis social para su permanencia. Y bueno, esta presentación se da en el marco del Día Mundial sin el Automóvil. Hay que recordar que México decretó el 22 de septiembre como el Día Nacional sin el Automóvil desde el 2018. En ese sentido, también es valioso recordar que en México el sector autotransporte es el principal generador de gases de efecto invernadero. A nivel nacional se le atribuye el 23% de las emisiones. En tanto a nivel local estamos hablando de una concentración del 49%, ¿no? El cambio climático en México ha traído consigo pérdidas humanas y altos costos económicos y sociales. Hablando específicamente de las afectaciones climáticas a las personas, estamos hablando de una cifra de 2.5 millones de personas afectadas, y en cuanto a cifras económicas, estamos hablando de 338.4 mil millones de pesos. Esa es la relevancia de por qué estamos haciendo este cruce en el Día Mundial sin el Automóvil, y las afectaciones a la salud, a la ciudad y a las personas derivado del el uso excesivo del sector autotransporte. A su vez, también hay que mencionar que derivado de la
pandemia por COVID-19, la administración actual del gobierno de la ciudad instaló ciclovías emergentes, específicamente en lo que es Avenida Insurgentes y Eje 4. Bueno, y en ese sentido, la coalición Cero Emisiones tiene una petición a la jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum, y al secretario de Movilidad, Andrés Layuz, que en el marco del Día Nacional Sin Automóvil tomen un compromiso firme de salud, resiliente y climático y declaren las ciclovías emergentes como permanentes, ¿vale? Y bueno, ya hablándome específicamente de los resultados de lo que es la presentación, bueno, primero que nada, se analizaron los meses de junio, julio y agosto mediante aforos en 2 estaciones de medición distribuidas a lo largo de 20 kilómetros de la ciclovía con conteos durante 16 horas continuas, es decir, desde las 6 de la mañana hasta las 22 horas. Los conteos se clasificaron en 2. Por un lado, la clasificación se refiere al uso que se le da a la ciclovía, es decir, ya sean viajes en general, de repartición o bien de un uso diferente. La otra clasificación se refiere al tipo de vehículo requerido, ya sea de tipo particular, de renta, de carga u otro. Los resultados en el mes de junio fueron de 17,838 conteos acumulados al día, y luego para julio se tuvieron 25,452 conteos al día, y finalmente en agosto se alcanzaron 25,397 conteos. Todos los resultados corresponden a desplazamientos amigables con el medio ambiente, es decir, viajes en bicicleta, monopatines, patines, patineta e incluso viajes a pie. Los conteos dejan la constancia de que hay un incremento en el uso de la ciclovía de Avenida Insurgentes del 42%, es decir, los datos que tuvimos en junio hasta los datos que tuvimos en agosto, estamos hablando de un incremento en el uso del 42%. Ya cifras específicas podríamos mencionar que es en Reforma donde se da el aumento en mayor proporción con un 105%, y en Eje 8 Sur es la estación, el tramo que se da un ligero incremento apenas del 13%. Ahora bien, las horas de máxima demanda en los 3 meses prácticamente empatan, son de 8 a 10, de 2 a 4 de la tarde y de 6 a 8 de la noche. Bueno, ahora bien, los datos nos indican que desde la primera hora, es decir, de 6 a 7 de la mañana, en cualquier punto de la ciclovía sobre Avenida Insurgentes, cada 15 minutos transitan 113 personas. En tanto, para la última hora de aforo, es decir, de 21 a 22 horas o de 9 a 10 de la noche, el número de personas casi se triplica y estamos llegando a un conteo de 325 personas. En la hora de mayor tránsito es efectivamente de 3 a 4 de la tarde, donde vamos a visualizar 551 personas cada 15 minutos. En general, en promedio durante todo el día, es decir, ya desde lo que es de 6 de la mañana a 10 de la noche, pues prácticamente vamos a poder observar 397 viajes sostenibles cada 15 minutos, ¿no? Hay que recordar que utilizar la bicicleta representa una reducción de 250 gramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido. Entonces, nosotros podríamos hacer la aseveración de que los viajes de la ciclovía Insurgentes pueden evitar al día 6.4 toneladas de dióxido de carbono tan solo por el primer kilómetro recorrido. En lo que se refiere a la sección de mayor concentración, fue entre Eje 2 Sur y Eje 7 Sur con el 54% en promedio durante los 3 meses. Luego le sigue el tramo que es de Eje 1 Norte a Glorieta Insurgentes con el 25%, y finalmente tenemos el tramo que va de Eje 8 Sur hasta Eje 10 Sur con el 21%. Bueno, ahora, en lo que se refiere al uso de la ciclovía, el 82% corresponde a traslados en general, 17% servicios de repartición, 0.6 eran personas ejercitándose y 0.5 correspondía a personas empujando o jalando un objeto. Bueno, primero que nada es la misma gráfica, solo que de forma visual, y como podrán estar observando, pues ahí tenemos una persona empujando un refrigerador, y aquí se nos viene la pregunta de si tendría que estar sobre la ciclovía o el mismo caso de la persona ejercitándose. Bueno, hay que recordar que pensar que un solo vehículo es el dueño de la realidad nos ha hecho tanto daño. Simplemente volteamos a nuestras calles y de repente el automóvil se siente el dueño, e incluso pues ya no se pueden realizar algún otro tipo de actividades. Además, hay que recordar que esto está constatado en el reglamento de tránsito en su artículo 2 y en el artículo 6. Bueno, ahora en lo que se refiere al tipo de vehículo utilizado en la ciclovía
de Avenida Insurgentes, tenemos que el 95% corresponde a bicicletas, el 2% corresponde a monopatines, patines y patinetas, el 3% a pie y el 0.02 a personas en silla de rueda. Ya misma gráfica, pero un desagregado en cuanto al uso de la bicicleta, tenemos que el 79% son bicicletas particulares, 10% bicicletas de renta, 4% bici de carga y 2% bici de apoyo vial. En cuanto al aumento ciclista, hay que recordar que la actual administración, la Secretaría de Movilidad, implementó unos aforos en un tramo, no en los 20 kilómetros, sino en un tramo que va de Álvaro Obregón a Eje 7 Sur. Con esos datos y bajo el mismo escenario, los horarios establecidos por la Secretaría de Movilidad y comparándolo con los datos obtenidos por los aforos de la Coalición Cero Emisiones, nosotros podemos hablar que sobre la ciclovía de Avenida Insurgentes hay un 191% de aumento de abril a agosto. Y bueno, ya hablando nuevamente de lo que es el uso de la bicicleta, justo porque concentra la mayor parte de los viajes, es el principal vehículo utilizado, pues bueno, en esta gráfica podemos visualizar rápidamente que de alguna manera los viajes en bicicleta particular son los que marcan los horarios de máxima demanda, pero en tanto es en las mañanas y hasta mediodía cuando se concentra la mayor carga de actividades de repartición y de entrega. Es decir, cuando se despachan alimentos en comercios semifijos o ambulantes, o bien se surten insumos que se requieren a lo largo del día en centros comerciales, locales y o puntos de venta de diversos giros. Ahora bien, viendo la imagen a mano derecha, bueno, una breve interpretación, tenemos el caso de las bicicletas de renta. Como pueden ver, el pico se va de 6 a 7 de la tarde. Esto se puede interpretar de la siguiente manera, que muchas de las personas al salir de sus trabajos o de sus empleos, porque coincide justo con los horarios de salida, pues terminan realizando un viaje en bicicleta. A su vez, podemos ver que las personas que utilizan una bicicleta como apoyo vial están presentes de forma homogénea durante todo lo que es la jornada de 16 horas. Y bueno, finalmente, ya hacíamos mención del tema de bicicleta de carga, prácticamente se cae después de las 2 de la tarde, cuando ya cumplieron con sus objetivos establecidos, la repartición de insumos correspondientes. En general, podemos decir que el comportamiento de la ciclovía de Avenida Insurgentes tiene un compartimiento equitativo. En ese sentido, pues bueno, a mencionar que hay una ligera variación en el sentido de sur a norte, estamos hablando de 49.7%, y bueno, de norte a sur estamos hablando con un 50.3%. Esto, pues bueno, habla de que Insurgentes es una de las principales vialidades que te conecta con sistemas de transporte público, pero también te conecta con zonas de actividad económica, con trabajos, con escuelas y demás. En cuanto a la invasión de la ciclovía Insurgentes, si bien hubo presencia prácticamente en todos los tramos, destaca que los tramos de mayor invasión fue precisamente en Reforma, en Glorieta Insurgentes y en Eje 10 Sur. Hay que decir que estos conteos salen o son, digamos, independientes de los conteos efectivos que mencionábamos al inicio. Un poco el comportamiento de la variación horaria de las invasiones, decir que tanto Reforma como Glorieta Insurgentes de 2 a 10 de la noche pues prácticamente van a la baja. Sin embargo, Eje 10 Sur se mantiene constante. Esto pues es una advertencia para el gobierno de la ciudad para que tome las medidas correspondientes y pues hacer la incidencia correspondiente para garantizar la seguridad de todas las y los usuarios de la ciclovía. En cuestiones de género, pues prácticamente se mantiene de forma constante en los 3 meses. 16% de los viajes se realizan por mujeres y el 84% corresponden a viajes de los hombres. La presencia de las mujeres en lo que es la ciclovía de Avenida Insurgentes, la mayor concentración se da de Eje 2 Sur a Eje 7 Sur, con el 56% de los conteos. Ya en un análisis muy ligero, y que entiendo más adelante se va a comentar, pues bueno, las mujeres tienen un patrón prácticamente homogéneo en comparación con los viajes que realizan los hombres, y también es curioso, llama la atención que el pico se da de las mujeres de 6 a 7 de la tarde. Nuevamente coincide con los horarios de salida. Esto nuevamente nos hace pensar, o es una aproximación de que quizás muchas mujeres al salir de actividades laborales, ¿no? Pensando en el ritmo de la ciudad y demás, pues prácticamente realizan viajes quizás en bicicleta para regresar a sus destinos, a algún sistema de transporte o bien alguna otra actividad después de su labor. Y bueno, ya para cerrar, nuevamente un recordatorio que este documento, Ciclovías Insurgentes, un análisis social para su permanencia, elaborado por la Coalición Cero Emisiones, se presenta en el marco del Día Mundial Sin el Automóvil, que México lo decretó en mayo del 2018, y bueno, retoma el 22 de septiembre y lo declara como el Día Nacional Sin el Automóvil.
recordar el daño que nos ha hecho el sobreuso desmedido del sector de los vehículos, del sector autotransporte. En cifras, pues bueno, a nivel nacional, 23% de las emisiones corresponden a este sector, y a nivel local, zona metropolitana del Valle de México, corresponden al 49%. Y bueno, recordar que el dióxido de carbono equivalente es el principal generador que se vincula con el cambio climático. Y en ese sentido, México se ha habido afectado tanto a nivel de personas como también a nivel económico. Cifras nos dicen que 2.5 millones de personas se han visto afectadas en tanto a cuestiones económicas y pérdidas derivado de lo que es el cambio climático. Estamos hablando de 338 miles de millones de pesos. Y bueno, pues nada más hacer mención que en este marco del Día Nacional sin el Automóvil, la Coalición Cero Emisiones está haciendo una petición a la jefa de gobierno y al secretario de Movilidad, que como tal tomen un compromiso firme de salud, resiliente y climático, y declaren las ciclovías emergentes como permanentes. Y bueno, en ese sentido hacer mención que, pues bueno, ciclovías permanentes, que lo bueno sea para siempre. Y pues bueno, aprovechando, estamos haciendo una invitación para que las personas firmen nuestra petición al ingresar a www.cicloviaspermanentes.org. Cada vez que las personas firman, pues justamente se les va a hacer llegar una carta a la jefa de gobierno y al secretario de Movilidad para que tomen constancia y actúen y realmente tomen acciones radicales ante la crisis climática que estamos viviendo. Gracias. Muchas gracias, Víctor, por la presentación de estos datos, que realmente es el reflejo de 3 meses de funcionamiento de esta ciclovía en Avenida Insurgentes. Y bueno, a los compañeras y compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan, pueden hacer uso de la herramienta de preguntas y respuestas para dejar sus preguntas, las cuales dejaremos al final de las intervenciones. Todos estos datos que nos ha presentado Víctor Alvarado a nombre de la Coalición Cero Emisiones y Poder Consumidor tienen un reflejo, o la idea es que juntamos a especialistas que nos hablaron e interpretaron esos datos desde diferentes perspectivas. Algunos de ellos, pues, que tuvieran ese marco del cambio climático y sobre todo con la Agenda 2030, por lo cual ahorita pediría a Cristina Rosas, analista y consultora en temas de agenda pública y salud pública, nos comparta algunos puntos respecto al documento. Por favor, Cristina. Claro que sí, muchas gracias. Y lo más importante es darnos cuenta cómo es que no solo la pandemia ha afectado a la salud pública y cómo este tipo de esquemas de movilidad pueden facilitar la adaptación de la gente a las condiciones actuales de la pandemia. En un primer momento tenemos que tener en cuenta que el impacto de la pandemia fue multidimensional y en el tema de movilidad sus efectos fueron graves debido a que una de las principales situaciones que se vieron limitadas a partir de esto debido a las formas de contagio fue el distanciamiento social. Entonces, si ustedes recuerdan al principio, incluso todavía hasta hace algunos meses, estábamos en la idea de que la movilidad era muy peligrosa para los esquemas de contagio y sobre todo en el tema de transporte público donde sufrimos con el congestionamiento de personas. Entonces, buscar estos nuevos esquemas de movilidad nos permite que la gente pueda reactivar su vida económica y tener un ingreso o continuar con su ingreso a partir de generar estos nuevos esquemas. Pero estos esquemas, como bien comentaba Víctor, tienen que ser esquemas seguros, permanentes y que permitan a la sociedad adueñarse de esos espacios. Entonces, cuando yo hablo de que la pandemia ha tenido una afectación multidimensional, es porque por un lado tenemos la preocupación desde el punto de vista de los contagios y cómo el tema de las ciclovías, como el caso de la ciclovía de Insurgentes, atiende precisamente a las recomendaciones que la propia OMS ha hecho al respecto de la atención de la salud. Es decir, no solo tenemos que hablar del esquema de contagio o de los efectos que ha tenido el COVID en las personas que se ven directamente contagiadas, sino también el impacto en la economía, la necesidad de movilidad, pero también en el tema de la importancia de la activación física. Es decir, cuando nosotros, México tiene 3 tipos de pandemias concurrentes que son concurrentes en las sociedades desarrolladas. La primera es el tema de la obesidad,
Es decir, tenemos un alto índice de obesidad, tanto en menores de edad como en adultos. En menores de edad sabemos que somos el primer lugar en obesidad, y en el tema de los adultos andamos por el segundo y tercer lugar, lo cual eso no es solo el hecho del peso, sino también es el hecho de los efectos que tiene eso en la salud, como daño cardiovascular, hipertensión, que hoy ya sabemos son factores de riesgo mucho más altos para el tema del COVID. Entonces, si eso lo sumamos también al tema del aislamiento social, el distanciamiento social y la ansiedad que genera el riesgo de contagio, también sufrimos en México de una pandemia de salud mental, con distintas derivaciones que puede ir desde ansiedad, depresión, incluso en los últimos años, acaba de ser el 10 de septiembre, el Día Mundial de Prevención del Suicidio, se ha demostrado que estos efectos que puede tener puede llevar a la ideación suicida o a una conducta suicida. Entonces, es muy importante pensar que el hecho de contar con ciclovías, con alternativas de transportación, activación física, que hay que tener en cuenta que con una ciclovía segura, por ejemplo, está recomendado por la OMS que tengamos una actividad física de al menos 15 minutos al día. Esto nos permitiría, si usáramos la bicicleta para transportarnos, ir, por ejemplo, desde Tlatelolco a la zona rosa en 15 minutos con una forma no contaminante por un lugar. Entonces ahí hay un beneficio social, un beneficio de salud porque es activación física, y por el otro lado disminuimos el riesgo de contagio. Por eso hablamos de que el efecto en la salud pública de contar con ciclovías permanentes puede ser un efecto multidimensional. En el caso del sur estaríamos hablando de un trayecto de San Ángel a Perisur, y entonces eso también genera mejores condiciones de vida. La pandemia ha venido a poner el dedo sobre la llaga en muchos sentidos, ¿no? El tema de la obesidad o las condiciones de salud preexistentes en la población mexicana, que nos permite tener también un alto riesgo frente al COVID, la congestión del transporte público frente a las necesidades de movilidad, no solo no motorizada, que nos permiten tener mejores condiciones de salud y la activación física de acuerdo a las recomendaciones de OMS, y además disminuir el riesgo de contagio. Como comentaban hace rato con los datos que presentó Víctor, es muy importante darnos cuenta que, que entre mejores condiciones haya para esta movilidad, más usuarios tienden a hacer uso de ella. Entonces, eso es muy importante. La pandemia también, al principio, y todos lo comentábamos, incluso hubo algunas informaciones al respecto de la importancia de la alimentación también. Es decir, si al principio de la pandemia, como todos lo hemos visto, la gente salió a comprar y muchos de los alimentos que se compraban alimentos altamente calóricos. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos al principio? Y eso lo podemos observar claramente con el aislamiento social, no podíamos salir a hacer ejercicio. Hasta el día de hoy, después casi de 7 meses, podemos regresar a los gimnasios en una manera ordenada, los espacios públicos cerrados, ustedes recordarán parques bardeados, etcétera. Una de las grandes opciones era hacer uso de la bicicleta, caminar, porque además eso evita el riesgo de contagio. Claro, con las justas medidas, cierta sana distancia, como está recomendado. Lo que tenemos que entender, y esto es muy importante en un tema de política pública, es que la inversión en infraestructura social, como pueden ser las ciclovías permanentes, termina siendo una inversión en salud pública. Termina siendo un mecanismo efectivo de prevención, no solo para la obesidad por el tema de la activación, sino en este caso en particular, que es una coyuntura, también abona al hecho del descongestionamiento de zonas, abona al hecho del riesgo de contagio y en muchos de los casos también la apropiación del espacio público. Y está demostrado que cuando la sociedad se apropia de los espacios públicos, se adueña de ellos para hacer uso efectivo de ellos, un poco lo que decía Víctor hace rato, no sabemos si la gente que está haciendo ejercicio, corriendo sobre la ciclovía, debería de hacerlo o no. Eso a lo mejor es algo que tendríamos que trabajar en materia de política pública, hacer conciencia de cuáles son los riesgos de compartir estos espacios. Pero vale la pena que hagamos esas apuestas. Esa es la idea que tenemos que permear al gobierno y por la que se tiene que invertir en ello, porque termina siendo una inversión a corto plazo que disminuye los riesgos de contagio, libera la ansiedad, porque también mucha de la ansiedad generada a la población es a través del riesgo de contagio, es decir, el miedo a contagiarse, pero
también permite la reactivación física. Bien lo comentaron hace rato, la repartición de mercancías y la transportación de la gente que sí o sí tiene que seguir saliendo a trabajar. Entonces, realmente este es un llamado a la autoridad en la Ciudad de México y en algunos otros estados de la República, porque es un ejemplo que se está llevando a nivel mundial. O sea, tenemos ejemplos como Nueva Zelanda, Londres, Escocia, Francia, Argentina, Colombia, que desarrollaron estos espacios para disminuir esos efectos. Entonces, ese sería el principal mensaje. En materia de salud pública, la inversión en infraestructura como son las ciclovías y la permanencia de estas redundan siempre en mejoras en la salud mental, en el estado físico de las personas y pudiera ser una alternativa o coadyuvante a disminuir las enfermedades concurrentes que tenemos por obesidad y sobrepeso. Perfecto, muy bien, Cristina. Muchas gracias por este comentario. Van a poder leer el texto completo de Cristina, que está ahora sí que en este documento que hoy estamos presentando, Ciclovía Insurgentes, un análisis social para su permanencia. Muchas gracias, Cristina. Gracias y bueno, a ustedes. Ahorita pasando a la siguiente intervención, Sandra Lazo, líder de proyectos de ciudades sostenibles de Greenpeace, para hablarnos de un tema fundamental, que es las mujeres y movilidad en las ciclovías emergentes. Sandra, muchas gracias y bueno, pues adelante para compartir este importante punto de vista. Muchas gracias, Maytonce. Buenos días a todas y todos. Lo más importante es que justo ahorita lo estamos abordando ante dos grandes crisis que estamos enfrentando, ¿no? La pandemia, que es la que vemos y que nos ha afectado y que ya han mencionado varias veces, y la otra es la emergencia climática, que quizá nos ha costado más trabajo entender cómo nos afecta en el día a día, pero con las cifras que también nos presentaba Víctor, nos queda claro el papel de la movilidad para tener acceso y garantizar una mejor calidad de vida, no solamente en términos de seguridad por la salud en estos momentos de pandemia, sino también para hacer frente a la crisis climática, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y construir ciudades sustentables, ciudades que pongan en el centro a las personas y que para ser sustentables necesitan ser construidas con esta visión equitativa e integrada. En ese sentido, reiteramos este llamado, al igual que todas mis compañeras y compañeros en esta llamada, a que la jefa de gobierno y el secretario de Movilidad retomen esta medida que es una iniciativa tan importante para seguir haciendo frente a estas crisis y también para marcar el rumbo a nivel nacional, porque sabemos que la Ciudad de México ha sido un ejemplo a nivel nacional y esperamos que sean medidas que sean retomadas en otros sitios del país. Sabemos que ya hay iniciativas en otros estados que ya se están empujando además por otros movimientos y organizaciones y en este momento vemos clave que avancen en este compromiso, que no se queden únicamente con una implementación emergente, sino que den un paso más y garanticen su permanencia, tomando las riendas ante estas crisis que estamos enfrentando y previniendo ante lo que se viene en esta emergencia climática y también con el desarrollo urbano que estamos enfrentando. Y que así se mantengan en la sintonía global que desde distintas ciudades, como bien mencionaba Cristina, se está haciendo este esfuerzo para tener una movilidad incluyente, una movilidad segura y que además garantice la sostenibilidad de nuestras ciudades. Pues la movilidad al final nos ayuda a garantizar que todas las personas tengamos un disfrute de la ciudad y tengamos una buena calidad de vida. Y por eso es importante también hablar del tema de la relación y cómo es necesaria un trabajo más fuerte, es necesario un trabajo más fuerte sobre la movilidad equitativa para mujeres y para hombres. Como mencionaba Víctor, el 16% de los traslados que hubieron en las ciclovías emergentes fueron por mujeres. Esto lo vemos también en sintonía con otros datos que se han tomado en la encuesta Origen-Destino de 2019, por ejemplo, y otros estudios de ONU Mujeres donde hacen esta revisión sobre el uso del transporte público, de las bicis como método de movilidad en la ciudad, para ver que hay una gran brecha entre el uso de estos modos de transporte entre hombres y mujeres. Y esto es importante porque
al final nos habla de cómo vivimos de forma diferenciada la ciudad, ¿no? Y cómo la ciudad y las actividades todavía están distribuidas de una forma inequitativa, donde gran parte de las actividades relacionadas al hogar y a los cuidados de la familia, por ejemplo, siguen recayendo en las mujeres y por lo tanto significan también diferentes necesidades que tienen las mujeres para esta movilidad y cómo esto implica que haya otro tipo de medidas para garantizar que haya un incremento en el uso de este tipo de modo de transporte para que las mujeres sientan esta alternativa como un modo seguro, como un modo que les permite responder a todas las actividades que tienen en su día a día, ya que, por ejemplo, si revisamos la encuesta Origen-Destino 2019, vamos a encontrar que la mayoría de las mujeres hacen recorridos que conectan diversos puntos, a diferencia de los hombres, que generalmente se mueven únicamente para llegar a un destino que usualmente es el trabajo. En el caso de las mujeres se tienen que mover para llevar a las y los niños a la escuela, para ir a recoger algún mandado, para ir a hacer las compras de la casa, entre otras, y además del trabajo. Todos estos puntos hacen que sean complicados en modos de transporte si no existe la infraestructura que cuente con el confinamiento adecuado para permanecer seguras con el traslado de otras personas, por ejemplo. Por lo tanto, es necesario que medidas como las ciclovías, además de contar con la infraestructura y los señalamientos adecuados, realmente cuenten con elementos físicos de confinamiento, cuenten con el espacio y otro tipo de señaléticas que permitan el uso con acompañantes y además estén conectadas con otras redes de ciclovías que permitan un traslado más efectivo y generar estos recorridos con diferentes puntos y destinos en los trayectos de las mujeres. Al final de los datos que vimos en estos aforos realizados por la Coalición Cero Emisiones, vemos que igualmente hubo un incremento del uso de las ciclovías por parte de las mujeres y creemos que esto podría ser todavía en mayor potencialidad o que podría seguir incrementando si se incorporaran otro tipo de medidas como las antes mencionadas y también si se hiciera un análisis sobre la velocidad de los automóviles que acompañan estas ciclovías y que permitieran, por ejemplo, estos traslados en familia de mayores trayectos o mayores distancias y que garantizara la seguridad de todas las personas que los utilizan. Al final, hay otro punto importante que mencionamos en el texto y es que también hay una muy baja participación de las mujeres tanto en el diseño como en los análisis que se están haciendo en las políticas públicas para la implementación de este tipo de medidas o de ciclovías o de toda la movilidad en las ciudades. Y eso es muy importante porque difícilmente se van a ver reconocidas las necesidades diferenciadas de las mujeres si no hay mujeres que están siendo parte de esos procesos, si no hay tampoco una intención por parte del gobierno de escuchar a las mujeres y cuáles son sus necesidades para utilizar o para moverse en la Ciudad de México. Dentro de los datos que analizamos, también como parte de los aforos, como ya mencionaba Víctor, gran parte de la concentración de los viajes de las usuarias de las ciclovías se concentra entre el eje 7 sur y el eje 2 sur, y esto también tiene que ver con que es una zona que está más conectada con otras redes de ciclovías y que tiene mayor infraestructura de confinamiento, lo cual refuerza todo este análisis que hacíamos sobre, y que también se han hecho por otras instancias y otras organizaciones, donde finalmente son medidas que ayudan a mantener pues una mayor presencia de mujeres en esta movilidad. Muchas de las ocasiones cuando se habla de mujeres y movilidad, no se ha considerado que han sido invisibilizadas, la mitad de la población ha sido invisibilizada en el análisis de la movilidad y cómo deberían de ser construidas las ciudades. Y hoy es
un momento importante para hacer un llamado a que si queremos construir ciudades sustentables y si queremos construir ciudades equitativas, entonces tenemos que incluir a esa mitad de la población, tenemos que visibilizar el tipo de medidas como esta, que está facilitando el incremento y la seguridad de las mujeres en la movilidad, y que entonces las fortalezcamos y tomemos este paso para hacerlo permanente, para hacerlo con medidas de confinamiento seguras, que lo hagamos y que mantengamos lo bueno que ya se empezó con establecer estas medidas de ciclovías emergentes y lo mantengamos de forma permanente y que entonces lo bueno sea para porque así estaremos beneficiando no solamente a una parte de la población, sino también estaremos generando medidas equitativas, incluyentes, y haremos frente a la crisis climática que hoy tanto ha quedado también a un lado de las políticas públicas y que es necesario que reforcemos todas las medidas, tanto en lo local como en lo nacional, de forma incluyente. Perfecto, Sandra. Muchísimas gracias. Sí es bien importante ese punto que comentas, más de la mitad de la población en México son mujeres y siempre es importante vernos los unos a los otros y muy interesante ese punto de las necesidades diferenciadas. Bueno, más datos sobre este tema están en el apartado correspondiente en el documento, ¿no? Sandra ahorita nos hizo favor de presentarnos solo una pequeña parte de lo expuesto en dicho análisis social. Y bueno, un punto importante y que seguramente es donde hacemos este clic, no solamente con el Día Nacional Sin Autos, sino también con la Agenda 2030 sobre los objetivos sostenibles. Y es algo importante, el papel de México en el contexto internacional, pero también en el contexto internacional sobre esta emergencia sanitaria, por lo cual está Itzel Hernández, ella es internacionalista, y en el documento que estamos presentando, ella desarrolló un texto que se llama Las ciclovías como un instrumento para cumplir con la agenda global en términos de medio ambiente y ciudad, por lo cual espero que nos puedas compartir algunos comentarios al respecto, Itzel. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todas y a todos. Y bueno, pues es claro que son muchos los retos que enfrentamos a nivel mundial en términos de crisis climática, financiera e incluso ahora lo hemos podido ver de manera muy clara en términos de salud. Y pues todo esto está generando una serie de problemas de carácter político, económico y social. Estos problemas tienen que ser abordados desde una visión sistémica en la que todos podamos asumir las responsabilidades y acciones que desde nuestra propia trinchera puedan contribuir a la reducción de este tipo de crisis. Y para ello se han planteado una serie de marcos a nivel internacional que proponen una serie de líneas de acción para que desde una aproximación colectiva podamos afrontar estos retos y podamos también contribuir a mejorar las condiciones de desarrollo para todas y todos. Si bien las ciudades son las causantes de muchos de estos problemas, también es en ellas donde se están gestando muchas de las soluciones y donde se están tomando medidas ambiciosas para dar respuesta. Las ciudades se han encontrado como la primera línea de respuesta en este tipo de crisis, lo que hemos visto de manera mucho más evidente en esta pandemia, donde las ciudades han tenido que asumir tareas y responsabilidades que en muchas ocasiones se encuentran fuera de su marco de competencias, con el objetivo de garantizar la protección de sus habitantes. Y es en este contexto que las ciudades han tomado medidas mucho más innovadoras, por ejemplo, en tema de movilidad, y el objetivo es generar las condiciones de seguridad sanitaria para mantener las dinámicas de la ciudad. Por ejemplo, de acuerdo con estimados del Banco Mundial, son más de 1,800 las ciudades que en los 5 continentes han implementado acciones para fortalecer la movilidad no motorizada como respuesta a esta emergencia sanitaria. Y esta es una respuesta que se ha dado de manera generalizada,
como una respuesta a un cambio de paradigma que se ha detonado a lo largo de años recientes y que es también en gran medida resultado del proceso de la implementación de estos marcos globales. Hoy cada día más ciudades están apostando por la movilidad activa como parte de una respuesta que es mucho más rápida, económica y segura, que puede ser implementada en cualquier lugar. Hemos visto que muchas de las ciudades a nivel internacional han implementado este tipo de medidas, ciclovías emergentes, espacios de peatonalización. Muchos de estos casos son ciudades de grandes dimensiones que todos tenemos ubicadas, ciudades globales, Roma, por ejemplo, Londres, Nueva York. Sin embargo, estos esfuerzos han logrado permear hasta ciudades también más pequeñas y en otros continentes. Por ejemplo, ciudades como San José en Costa Rica, Cuenca en Ecuador también han implementado estas medidas. Esto da cuenta de que es un tema que ya está posicionado en el colectivo y que es una prioridad que se está apuntando desde el desarrollo urbano. Entonces, el reto es cómo dar continuidad a estas medidas. Algunas de estas iniciativas ya se han empezado a plantear como permanentes en algunas ciudades y es una apuesta política muy importante que están tomando algunas de estas ciudades. Por ejemplo, Barcelona está comenzando a estudiar la permanencia de estas ciclovías y el caso más llamativo es el de París. París está apostando por la construcción de una ciudad de 15 minutos, una ciudad que está centrada en las personas y que está promoviendo la movilidad no motorizada como una medida para, además de garantizar las dinámicas de la ciudad, de construir comunidad, también contribuir a la reducción de emisiones. Y bueno, todas estas medidas, como bien mencionaba Cristina, responden a recomendaciones internacionales, por ejemplo, como la emitida por la OMS en materia de activación física, pero también responden a otros marcos. Por ejemplo, al impulsar la movilidad activa, se está dando cumplimiento al Acuerdo de París mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. También se está priorizando a otros grupos de la ciudad que generalmente no tenemos en el mapa cuando se está planeando el desarrollo urbano. De esta forma, se está dando cumplimiento a la Agenda 2030 al impulsar ciudades más inclusivas, ciudades seguras, resilientes, sostenibles, pero también estamos garantizando el derecho a la ciudad de las personas. Estamos contribuyendo a la construcción de ciudades que son ciudades más humanas y que se está implementando de esta forma los principios de la nueva agenda urbana. Y estamos también tomando medidas para que las ciudades puedan entender cómo prepararse en situaciones de crisis. Por ejemplo, como ya lo vivimos también en el sismo de hace unos años, la movilidad no activa también fue una forma de mantener las dinámicas en la ciudad. Y de esta forma lo que se está haciendo es promover la implementación de los principios del marco de Sendai para la gestión de riesgos de desastres. Entonces, este es un llamado para que la Ciudad de México refrende su compromiso como una ciudad global, como una ciudad que se asume como un actor con liderazgo internacional. Y bueno, esta pandemia la pandemia ha servido como un catalizador para el cambio. Hoy tenemos la oportunidad de hacer un cambio rápido, de hacer un avance rápido hacia un futuro urbano sustentable, o o podremos hacer un retroceso en los espacios que ya hemos ganado. Y esto nos invita a hacer una reflexión sobre el modelo de ciudad que queremos y cuáles son los compromisos que estamos dispuestos a asumir para alcanzarlo y cuál va a ser nuestra contribución al desarrollo global. Entonces, pues eso, el llamado es para que la Ciudad de México se asuma desde su corresponsabilidad global y
dé permanencia a este tipo de acciones que ya ha venido implementando y se sume a las acciones que otras ciudades han venido desarrollando también. Muchas gracias, Ana, por tu comentario. Como podemos ver en pantalla, pues bueno, ese es el ejemplo de otra cuestión en otra latitud, pero justamente es algo con lo cual los gobiernos también están respondiendo, ¿no? A esta situación de emergencia climática, pero también sanitaria. Bueno, pues en este momento damos pie al